Nos encontramos en Venta de Baños, en concreto en San Juan de Baños, y en torno a ese templo que están viendo a mi espalda, la iglesia de San Juan de Baños, se ha celebrado un año más una nueva edición del Mercado Visigodo, una iniciativa cultural interesante, con muchas actividades paralelas que les vamos a mostrar. Por eso les pedimos que se queden hoy aquí con nosotros. En torno a todo lo que ocurre este domingo, importante para Venta de Baños, para Baños de Cerrato, en torno a todo lo que ocurre a esa basílica que tenemos a mi espalda, vamos a charlar tranquilamente con el alcalde, José María López Acero. Hablamos de una celebración ya, de un mercado, de actividades durante un fin de semana que contribuyen a dinamizar la zona y que, bueno, para los vecinos del municipio son importantes, ¿no? Pues sí, buenos días, Álvaro. La verdad es la 9ª Feria Visigoda que hacemos aquí en Baños de Cerrato y es muy importante. Nosotros no queremos perder esta tradición porque además es un entorno maravilloso, es lo mejorcito que tenemos prácticamente en todo Venta de Baños y bueno, pues yo creo que hay muy buen ambiente, hay muchísimas actividades, ya desde el viernes ya hay actividades con los colegios que recrean un poquito la historia de los reyes visigodos y lo que ha sido la Basílica de San Juan de Baños, y el sábado hemos tenido pues muchas actividades, hemos tenido también a última hora un concierto de folk con Carlos Cano. Y bueno, yo creo que si acompaña el tiempo, pues es una feria que tenemos que seguir manteniendo durante muchos años más. Alcalde, muchos visitantes, sobre todo muchos vecinos del municipio que participan de las actividades que aquí se celebran. A lo mejor hay mucha gente que nos está viendo desde casa que en esta ocasión ya no va a poder participar de todo lo que aquí se organiza, pero bueno, es una buena oportunidad para que no se lo pierdan el año que viene. Alcalde. Sí, hombre, está claro. Yo les diría que no se lo pierdan en años sucesivos. Intentamos todos los años mejorar alguna cosita y bueno, yo creo que el mercado sale bastante bien. Hay muchos puestos de muchas diversidades de cosas diversas, que aquí se puede encontrar prácticamente productos de la provincia de Palencia y muchas cosas más, y yo creo que es un mercado que está muy bien. Por lo tanto, yo recomendaría a todos los vecinos de Venta de Baños y prácticamente vecinos de la provincia de Palencia pues que nos acompañen, que aquí les vamos a recibir con las manos abiertas. Alcalde, se trata sobre todo de poner en valor la joya patrimonial con la que cuenta el municipio, que es esta basílica visigoda, un monumento histórico con un peso patrimonial importante, con una historia a sus espaldas también potente, ¿no? Pues sí, hombre, es la iglesia más antigua de España y es un valor que tenemos aquí en Baños de Cerrato, en Venta de Baños, y lo tenemos que dar valor permanentemente. O sea, nosotros la basílica la tenemos abierta todos los días, tenemos al guía, hay visitas guiadas y lo tenemos que dar valor porque, claro, Venta de Baños es un pueblo también nuevo que nació en 1860 con el ferrocarril y tampoco tenemos mucha historia más que contar. Entonces la basílica es una joya que tenemos que cuidar y dar a conocer a todos los habitantes de España y de Europa. Alcalde, comienza un nuevo mandato. Esta fiesta está consolidada y tiene futuro, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la fiesta visigoda está consolidada, se va a seguir haciendo muchas ediciones más y tiene un futuro muy importante. Y yo creo que además tenemos que ponerla en valor y tenemos, ya te digo, que mejorar en todo lo que podamos. Y bueno, pues como está constituido prácticamente el nuevo gobierno, pues esperemos concertar con el resto de grupos y bueno, siempre se pueden aportar ideas que podemos traer a la feria. José María López Acero, alcalde de Venta de Baños, la persona responsable políticamente de todo esto que ocurre aquí, por eso queríamos reservar unos minutos para que nos pusiese en contexto, ¿no?, de todo esto que vamos a ver. Por eso les pedimos a la gente que nos está viendo que se queden unos minutitos con nosotros, que vamos a disfrutar de la historia, vamos a disfrutar de ese mercado que se ha instalado en las inmediaciones de este templo, una cita cultural importante en este casi arranque del verano para que la gente de la provincia lo vea, ¿no?, y lo pongamos en valor. Pues sí, además una vez que acaba la Feria Visigoda, aquí vamos a continuar de fiesta, porque empiezan las fiestas de San Juan y ya mañana ya va a haber actividades, o sea que vamos a tener prácticamente hasta el domingo todos los días fiesta. Por lo tanto, invitamos a la gente a que venga, que nos acompañe y ya te digo que aquí van a ser muy bien recibidos. Y bueno, pues ahí te voy a dejar con el guía de la Basílica que te va a poder contar muchas cosas de esta joya que tenemos en Baños de Cerrato. Pues yo
creo que es importante. Vamos a bucear un poquito en la historia de este templo, a explicarles por qué se construyó, qué es lo que dice la leyenda, ¿verdad? Qué es lo que ocurrió aquí. Alcalde, muchas gracias. A vosotros igualmente. Gracias, Vamos a conocer Álvaro. al guía. Gracias, Álvaro. Estarán escuchando música ambiental, que es importante. Mario Infante es el guía de la Basílica de San Juan de Baños. Mario, y yo creo que para entender un poquito la historia, ¿no?, de qué es lo que ocurrió aquí, estamos en un sitio especialmente importante, ¿no?, porque en estas fuentes que vamos a ver a continuación está el origen de la Basílica de San Juan de Baños, visigoda. Vamos a intentar entenderlo, ¿no? Así es. Cuéntanos. Sí, este es el punto, digamos, de origen un poco de esta Basílica de San Juan de Baños, la iglesia más antigua de España, es año 661. Y bueno, aquí vemos estas aguas, que ya ven que está echando con toda su fuerza. Y es una de las pocas fuentes visigodas que quedan en España. Vemos ahí los arcos de herradura típicos de esas construcciones. Y aquí cuenta la leyenda que, bueno, Recesvinto, volviendo del norte de la península ibérica, de sofocar allí unas batallas contra un noble llamado Froya, unos grupos de vascones, aquitanos, bueno, pues fue victorioso, y en ese camino de vuelta a Toledo, la sede regia en aquel momento, pasando por aquí, sintió unos dolores bastante fuertes en el costado, no sabían qué podía ser, pues bueno, dijeron que estaban estas aguas con unas propiedades curativas, que probase a beber de ellas, bebió y obviamente, milagrosamente, se curó, lo achacó a un milagro, y fue por lo que mandó construir esa Basílica de San Juan de Baños. Se la dedicó a San Juan Bautista, uno de estos patrones de las aguas del cristianismo. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, ese origen. Son unas aguas que ya se conocían en época romana, en época indígena, esas propiedades que tenían mágicas o curativas y que eran buenas para estos males renales, que es lo que le pasaba realmente a Recesvinto. Así que bueno, aquí vemos estos orígenes. O sea que la leyenda, yo no sé si hay alguna certificación histórica o es lo que nos dicen los escritos o qué puede haber de cierto y de leyenda en esta historia. Bueno, supongo que también esa es la magia, ¿no?, de todos estos emplazamientos, ¿no?, especiales. Claro, efectivamente, al final se relaciona un poco esas batallas de las que sale victorioso, que al final, pues, bueno, de una victoria en una batalla hay que hacer algo importante, manda a construir esta iglesia, pero se relaciona con ese paso por estas aguas medicinales. Y bueno, pues está ahí esa mezcla de la historia de verdad, de la historia de la leyenda, esas creencias populares también. Entonces, bueno, es un poco mezcla de todo, así es. Hablamos del año 600, un poquito avanzado, ¿no? 650, 660, de cuando ata esta historia y del momento de la construcción de la basílica. Sí, las batallas tienen lugar en torno al año 650 aproximadamente y la basílica data del año 661. Entonces, bueno, pues hay esos años de la construcción y demás. Entonces, ese periodo final del siglo VII es cuando están datadas las pocas iglesias visigodas que quedan en la península ibérica, quedan 5 nada más. Esta es la más antigua, las otras 5, bueno, tampoco se llevan mucho tiempo en ese espacio temporal. Y sí, pues justo ese periodo final de la época visigoda, porque en 711 se acaba ese reino visigodo de Toledo, llegan los musulmanes, pues bueno, tenemos ahí por 5 iglesias visigodas en España, 3 en Castilla y León, y aquí en Palencia, pues la más antigua, que es toda una suerte. Bueno, pues es la historia de la basílica que, si le parece, le vamos a pedir que nos la enseñe. Vamos a acercarnos a la zona y nos habla un poquito de las características de un templo visigodo que es único en España, que hablamos de quizá la primera iglesia, ¿no?, que se construyó en este país. Bueno, hay algunas previas, porque sí que se conocen yacimientos de iglesias previas y demás, pero sí que se mantenga en pie con esos elementos originales y demás, sí que esta es la más antigua que se conserva. Bueno, pues con la imagen de esas fuentes les vamos a mostrar a continuación la joya de la corona, ¿no?, la iglesia de San Juan. Bueno, pues la están viendo, es tan sencilla como imponente, ¿verdad, Mario? Así es, yo creo que esa sencillez es lo que impone. Por fuera a la gente le da esa sensación de estar viendo una ermita, que mucha gente le sorprende porque dice, vengo a ver una basílica, pues esperan algo como esa Basílica del Pilar o la Basílica de San Pedro, pero al final se encuentra aquí una iglesia pequeñita, que por dentro, por fuera, tampoco es que diga mucho porque es muy sencillita, ya ven, pero cuando entran dentro es donde se encuentran esa magia y ese esplendor, que es la sencillez también que tiene por dentro, es lo que llama mucho la atención a la gente y lo que les acongoja, digamos. Nos hablabas del origen cuando estábamos al pie de la fuente, ¿no? Características, cómo está conformada, cuántas naves tiene, cuáles son las principales características arquitectónicas, patrimoniales de este templo.
Pues mira, es una iglesia, se llama basílica porque tiene esa forma de planta basilical, está copiando esas imágenes, no imágenes, sino esos edificios, esas basílicas romanas, cuando se reunían sus primeros cristianos, que tienen esa forma. Son 3 naves, se dividen por unas columnas y unos arcos, y la nave central siempre es más ancha y más alta que las laterales. Se ven desde aquí, desde fuera, unas pequeñas ventanitas que por dentro se van ensanchando, es por donde nos entra la luz dentro del templo, y son esas características. Unas características principales de estos templos visigodos es la reutilización, el reciclaje romano. Al final Roma es muy importante, es la imagen que tienen ellos. Por aquí cerca sí conocemos algunos yacimientos romanos. Hemos traído la trapa, mismamente había una villa, la Villa Posidio, que es una villa muy grande, muy importante. Y aquí tenemos algunas columnas que son de mármol, de una sola pieza, imponentes totalmente, sorprenden muchísimo a la gente. Y son unas columnas reutilizadas. También hay una serie de capiteles, son todos originales, están restaurados, son originales, y uno de ellos también es romano, que es la imagen que van a tener ellos, el que van a copiar luego a su estilo, a su forma de verlo, pero van a copiar ese capitel romano. Luego vemos en el arco de entrada ese arco de herradura, que solemos asociar normalmente a los musulmanes, ¿verdad?, a la mezquita de Córdoba, a Medina Zara, pero ya vemos aquí un ejemplo previo con estos visigodos, que luego los musulmanes pues van a ir cambiando poco a poco. Hablamos además de un templo que lo estamos viendo, ¿no?, en las imágenes, se conserva en muy buen estado, más allá de que haya tenido intervenciones de restauración, que seguro que las ha tenido a lo largo de estos siglos, Mario, pero hablamos de un templo muy bien conservado, una estructura perfecta, sólida, ¿no?, un templo que le ves en muy buenas condiciones. Así es una de las características de los visigodos, estas construcciones visigodas, son que usan unos sillares muy potentes, importantes. Solían estar colocados a hueso, es decir, que iban uno sobre otro sin argamasa. Ahora con las restauraciones que ha tenido, pues bueno, sí que se ha puesto argamasa para que tengan un poco más de consistencia, pero lo habitual era eso, que fuese sillar sobre sillar, como el acueducto de Segovia, que también lleva ahí 2000 años sin ningún tipo de argamasa entre esas piedras. Pues aquí lo vemos. Tuvo una intervención muy importante en el siglo XIX, a final del siglo XIX. Había perdido la cubierta, se habían caído parte de los muros laterales. Se ve muy bien esa diferencia de sillar que hay en la parte alta de este lateral. Bueno, son añadidos posteriores, pero lo que es el grueso de la construcción, la nave central principalmente, mantiene esos sillares originales. Bueno, pues en torno a esta basílica, la de San Juan de Baños, una iniciativa cultural, contar la historia del municipio, ¿verdad? Hablar de tradiciones y leyendas que se entremezclan con la historia, que siempre es enriquecedor para el visitante, y en torno a este templo, quizá el eje fundamental, un mercado que está aquí al lado, ¿no? Sí, lo tenemos justo, apenas a 30 metros de la basílica. Pero bueno, durante este fin de semana se hacen algunas visitas guiadas, actividades dentro de la basílica, también en el mercado, que se puede aprovechar para comprar algunas cosas, ver actividades que se hacen en torno a los visigodos, charlas relacionadas con este mundo visigodo. Entonces, bueno, les invito a pasar aquí este domingo, y luego el resto del año, de martes a domingo, está aquí abierta, se hacen visitas guiadas, y les invito a venir en cualquier momento y poner en valor a todo este patrimonio, a lugares como estos, y conocer un poco, contextualizar y entender y saber sobre nuestro pasado y este camino que nos ha traído hasta hoy. Muy bien, Mario Infante, el guía de esta basílica, nos da el pie perfecto para mostrarles a ustedes ese mercado visigodo que se ha instalado en estas inmediaciones. Así que el agradecimiento al guía, y ustedes me acompañan, que vamos a visitarlo. Gracias, Mario. Muchas gracias a vosotros. Estamos ya en el corazón de este mercado que se ha instalado en las inmediaciones de la basílica, donde nos muestran, pues bueno, tradiciones ancestrales que también eran típicas durante la época visigoda en la provincia de Palencia. Y en este caso vamos a interrumpir la explicación. Cuéntanos qué estás haciendo. Ahora mismo les enseño cómo funciona un torno de hilar, que sirve para hacer hilo. Hablamos de técnicas que se utilizaban también durante la época visigoda, ¿no? Así se hacían las trajes, las vestimentas de nuestros ancestros, ¿no? Hombre, y más allá, llevamos haciendo esto desde el Neolítico y ahora 60, 80 años que ya lo hemos dejado hacer así. Cuéntame un poco, a grandes rasgos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues lo que estoy usando es lana merina. Y bueno, yo con los dedos voy sacando la cantidad de fibra que quiero que se tuerza, que el torno vaya torciendo y vaya haciendo hilo. Esto es una tarea difícil, complicada, ¿no? Muy artesanal, ¿no? Es muy artesanal y es complicado aprender, pero luego ya, una vez que aprendes, esto es muy mecánico. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Te dejamos que sigas explicando a los asistentes las curiosidades. ¿Les interesa? Las mujeres han Curioso, contado ¿verdad? historias.
Muchas gracias. De nada, buen día. Bueno, pues lo están viendo, es un mercado amplio, en una zona natural, bajo los árboles, ¿no? Para estos días del inicio del verano, que la sombra acompañe, con puestos de alimentación, con puestos de artesanía, con puestos donde nos hablan de profesiones históricas, ¿no? Y donde nos muestran que hace algunos siglos eran capaces de hacer utensilios que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, pero de manera muy manual y muy artesanal. Antes, hace unos instantes, veían cómo se hacían los antiguos trajes y vestimentas, ¿no? de los visigodos, y vamos a continuar contándoles cosas curiosas. Juan, cuéntame. Bueno, pues lo que veis aquí es nuestro pequeño campamento de recreación histórica. Somos la asociación Signum Temporis y bueno, nos dedicamos a... La forma más sencilla que yo tendría de explicar esto es contextualizar lo que se puede ver en un museo en el modo en el que estaba cuando eso estaba en la calle usándose, cuando eso estaba vivo. ¿De acuerdo? Tú puedes ver una vitrina y ver esto y decir, no tengo ni idea de lo que es. Bueno, esto es un plumín metálico, sirve para escribir. Una pluma para escribir, ¿no? Aquí. Ahí la están viendo. El de hierro, esto es una pluma. Esta es la famosa pluma. Aquellas cosas que están en las vitrinas de los museos se pueden recrear para que el visitante las pueda tocar y pueda entender perfectamente cómo funcionan. Monedas. Sí, aquí Monedas, tenemos... el método de pago de las monedas es ancestral, ¿no? Es el que tenemos ahora mismo, pero funciona desde hace siglos, también en la época visigoda. Utensilios de cocina. Cuéntame qué está haciendo tu compañero. Bueno, eso te lo puede contar él. Pues vamos allá. Estoy marcando la herramienta, esto es un taladro de mano para hacer adornos sobre la madera, pequeños círculos y muescas, y la estoy marcando con las iniciales del artesano para que reconozca cuáles son sus herramientas de otras. Cualquier utensilio, por sencillo que sea, hace unos siglos había que hacerlo a mano, ¿no? Y cualquier cosa, por sencilla que fuera, costaba mucho trabajo hacerla, ¿no? No salían de fábricas y de líneas de producción como ocurre ahora. Para nada. Y después los que se dedicaban a hacer este tipo de cosas eran especialistas. El herrero era especialista en trabajar el metal, el carpintero en trabajar la madera, el que hacía los zapatos, la ropa. Cada uno de ellos estaba altamente especializado para poder hacer las cosas que hacían con la mayor calidad posible. Muchas gracias. A ti. Juan, acompáñame porque tenemos por aquí muchas más cosas, hasta atuendos y instrumentos que se utilizaban en las batallas. Hace algunos minutos nos contaban un poco la historia, ¿no? de la iglesia de San Juan de Baños, muy vinculada a una batalla en la que el rey Recesvinto paró, bebió agua y después de esa recuperación, ¿no? decidió construir esa basílica. Bueno, son los atuendos de las batallas de los antiguos guerreros. Sí, aquí tenemos una pequeña muestra de los dos tipos de armadura que principalmente se usaban en la época. Me refiero a la cota de malla y a la armadura laminar, los tipos de yelmo, los tipos de escudos, las lanzas, las espadas, arcos y flechas, absolutamente todo lo más habitual, ya más allá de los caballos, maquinaria de asedio o demás elementos que pudiesen utilizar, digamos las armaduras y las armas de mano. Bueno, pues muchas curiosidades, muchas características. Bueno, es a grandes rasgos, y ustedes lo han visto, lo que se pueden encontrar en este mercado. Intentamos recuperar y traer al presente las tradiciones del pasado, aquellos costumbres, aquellos productos que, pues bueno, que aquellos que vivían en la época visigoda, quizás aquí, en este lugar donde nos encontraban, utilizaban, ¿no? Y también consumían. Es la guinda perfecta para poner el punto final a este reportaje, pero antes de marcharnos les queremos mostrar imágenes de... Bueno, una de las iniciativas también más curiosas de esta acción cultural, que es la recreación de la llegada del rey Recesvinto a este punto. Con esas imágenes nos despedimos. Invitarles a que, si el año que viene no tienen nada que hacer por estas fechas, que lo apunten y que se pasen por aquí, porque desde luego que no se van a arrepentir. Ya sabéis que
este dolor que me lleva matando desde hace ya unos días. Más, parece que se avecina tormenta. Oye, esta salud mía no me va a dejar pensar con claridad.